Bienvenidos en esta mañana a este lugar y que Dios nos bendiga, que Dios nos hable. Y si estás luego escuchando este mensaje a través del canal de YouTube de la iglesia, aquellos que no habéis podido estar, que sea de bendición para vuestras vidas. Muy bien, en este día quiero acercaros esa palabra pastoral, esa palabra lema que el Señor ponía en el corazón de mi esposa y en mi corazón. Pues prácticamente en el mes de diciembre del pasado año, el Señor comenzaba a hablar, comenzaba a mover algo en nuestro interior, comenzaba a mover algo ahí, una inquietud, una palabra, una proyección para este año. Y estuvimos todo el mes ahí batallando, diciendo: Señor, queremos saber qué es lo que tienes para este año, saber claramente cuál es la palabra lema que nos va a presidir, saber, Señor, cómo enfocarla, cómo presentarla y en qué sentido nos lo estás hablando. Y estuvimos ahí, pues, prácticamente la mitad del mes de diciembre y el mes de enero hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy estás ahí con Dios. Ya la semana pasada, esta semana sí lo teníamos ya claro, lo presentamos al cuerpo ministerial de la iglesia. Y bueno, hoy quiero hacerlo con sencillez. Quiero presentaros esa palabra con sencillez para que juntos, como iglesia, podamos caminar en la dirección del corazón de Dios. Amén. Si algo queremos es caminar en la dirección del corazón de Dios. No queremos caminar en la dirección del corazón de los hombres. Nosotros no queremos ser los que marquen la forma en la que debe de vivir la iglesia, sino que debe ser Dios el centro de esta congregación. ¿Estás conmigo? Amén. Dios debe ser el centro de esta congregación y tenemos que avanzar en la dirección que Él nos marque hacia adelante y hacia los desafíos que en este nuevo año vamos a enfrentar. Hacia los desafíos como iglesia y a nivel personal que vamos a emprender. Tenemos que tener clara una cosa: que el corazón de Dios nos dirige. Amén. Que su latir es el que marca el ritmo. Amén. Y sabes, los desafíos que vienen por delante no van a ser pocos. Creíamos que el 2021 iba a ser un año diferente. Y si te pones a mirar el telediario y todas las cosas que mandaban por ahí, por WhatsApp, por Facebook, así como medio de chiste, ¿no? Como que íbamos a echar de menos el 2020. Porque el 21 ha empezado con garras, ha empezado fuerte, ¿eh? Ha empezado dando guerra, pero ¿quiénes somos los valientes? Amén. Amén. ¿Quién tiene miedo de enfrentar un año más? A mí no me preocupan los desafíos. A mí no me atemorizan los desafíos. Lo que sí quiero tener clara una cosa es que esos desafíos los enfrento con Dios. Amén. Es que esos desafíos los enfrento en el poder y en la diestra de nuestro Señor. Así que quiero comenzar y dejarte un texto en esta mañana que está en segunda de Samuel, en el capítulo 7 y versículo 25, y que podamos leerlo juntos. Que podamos leer juntos ese pasaje en segunda de Samuel, capítulo 7 y versículo 25. Aleluya. ¿Estás conmigo ahí? Amén. Dice la palabra: ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. ¿Por qué no te pones de pie un momentito? Yo quiero orar en este momento. Yo quiero poner esta palabra una vez más en manos del Señor. Padre, en esta mañana te entregamos la palabra que va a ser compartida. Amén. Gloria a Dios. Señor, habla a nuestros corazones. Señor, usa la vida de tu siervo. Así es. Dios, queremos recibir lo que tú tienes en este día y lo queremos hacer con humildad, Señor. Padre, quita todo estorbo, ahora todo aquello que venga a distraernos y enfócanos en el latir y en el sentir de tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Podéis sentaros, podéis tomar asiento. Es muy interesante este capítulo 7 de segunda de Samuel. Es un capítulo bastante curioso, ¿no? Es un pasaje donde David llega a un momento de su vida donde sus enemigos han sido vencidos.
donde las batallas que llevaba librando hasta ese momento, pues ha llegado un tiempo de parar. Y le encontramos ahí en su palacio, tranquilo, dice el versículo 1, que aconteció cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos. Estaba bien en un momento donde dice, ya puedo descansar. Ya puedo parar de hacer campañas de guerra, ya puedo dejar de luchar contra aquellos que estaban viniendo en contra mía. En ese momento, David se encuentra en un tiempo donde dice, ¿cómo le agradezco yo esto a Dios? ¿Cómo puedo hacer yo algo para que Dios se sienta agradecido? Y mira y ve que el arca, la presencia de Dios, lo que era el símbolo de la presencia de Dios, estaba ahí aún bajo cortinas. Estaba ahí bajo una tienda. Y dice, yo en mi palacio creo que ha llegado el momento de levantar un lugar, de levantar algo físico para que la presencia de Dios tenga un lugar digno y habite en un lugar perfecto. Y se lo transmite a su siervo Natán, y su siervo Natán le dice, haz lo que tengas en tu corazón, porque Dios está contigo. Así que haz lo que tú creas, porque Dios te va a respaldar. O sea que vemos cómo David está en ese momento diciendo, voy a hacer esto. Me gustaría hacer esto. Y a alguien al lado que le anima, a ese consejero que estaba con él. Pero ¿qué pasa? Ante la sorpresa de ambos, Dios les va a hablar algo que quizás no esperaban. Dios les va a contestar algo que quizás no era la respuesta que ellos estaban anhelando. Dice el versículo 3 de ese capítulo 7, y si lo tienes ahí podemos ir repasando algunos versículos. Le dice Natán, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová el Señor está contigo. Natán era un hombre que aconsejaba al rey normalmente. Natán era un hombre que estaba cerca del corazón de Dios y sabía transmitir cosas. Pero en esta ocasión vemos a un Natán que rápidamente responde y no acude a buscar el consejo de Dios. No acude a buscar aquel latir del corazón de Dios para ese momento. Y muchas veces, hermanos, creemos como Natán que por ser parte del pueblo de Dios, que por ser parte de la iglesia de Dios, Dios nos respalda en todo aquello que hagamos. Dios nos respalda y creemos que aun cuando pensamos cosas buenas, porque es bueno edificar o querer edificar un lugar donde la presencia de Dios pudiera reposar. ¿Creéis que era buena idea la de David o no? Yo creo que sí, era muy digna, era muy honrosa. Era algo que no era, para nada era algo que iba contra el corazón de Dios. Pero qué importante es saber, y es aquí donde me quiero parar un poquito, entender que no siempre conocemos los tiempos de Dios para hacer aquello que creemos que es bueno. No siempre conocemos los momentos de Dios para hacer aquello que Dios es bueno. Para Natán era bueno cualquier momento porque Dios siempre les habría respaldado. Pero qué importante era conocer si Dios estaba en el tiempo donde él quería que eso aconteciera. Dice el versículo 5, donde le contesta, porque esa noche Natán es visitado por la presencia de Dios, le habla a su corazón y le dice que le transmita palabra a David. Y en el versículo 5 le dice, tú me has de edificar casa en que yo more. O sea, vemos Dios preguntando ahí, pero ¿tú me has de levantar ese lugar? Le está diciendo, recuerda bien quién eres. Eres el rey de Israel al que yo he puesto, al que he respaldado, al que he traído a este momento, al que he cuidado en toda situación de riesgo. Pero eso no indica que todo lo que tú decidas hacer, que todo lo que tú quieras hacer, aún siendo honesto y honroso para mí, sea en el tiempo en el que tú decidas. Recuerda quién eres, recuerda a quién sirves y recuerda sobre todo a quién debes escuchar. Recuerda sobre todo a quién debes prestar atención, porque no somos más que aquellos que dependen del que habla. Amén. No somos más que aquellos hombres y mujeres que dependen del que marca los tiempos. Amén. Del que marca la dirección y todo lo que ha de acontecer en esos tiempos. David era un hombre que dependía y debía depender de los tiempos de Dios. El deseo no era malo, pero la ejecución no era en el momento correcto.
La ejecución no era en el tiempo correcto. Y no voy a entrar en todo el por qué Dios quería aún permanecer en esa tienda. No era el momento de levantar el palacio, el templo, para que su presencia estuviera en un lugar físico. Eso ya lo dejamos para otro día. Pero si algo es importante es que David debía escuchar la voz de Dios. Dice el versículo 7, y voy avanzando. Dice, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Está diciendo, mira, ¿acaso es mi voluntad que esa casa sea levantada ahora? ¿Acaso yo lo he pedido? ¿Acaso yo he declarado que es necesario hacerlo ahora? Dios no lo había hecho hasta el momento porque Él estaba esperando un liderazgo apropiado para que su casa pudiera edificarse de la manera apropiada. Un liderazgo que le diese el alimento correcto al pueblo, y David lo era. David dice la palabra que era conforme al corazón de Dios. ¡Qué bueno! Que era amigo de Dios, que Dios tenía una unión, una comunión cercana con Dios. David lo era, pero únicamente a David, dentro de los planes de Dios, lo que le tocaba era preparar esos planes y no edificar ese lugar. ¿Me estás entendiendo? Sí. Era un buen deseo, pero Dios le está diciendo, yo no te lo he pedido. No te toca a ti hacer esto. Tu parte ha sido llegar hasta este momento donde has dado estabilidad al reino, donde tienes el liderazgo que yo buscaba para dejar los planes listos para que esto acontezca. Versículos 8 al 17, no los vamos a leer porque son muchos, pero ahí encontramos algo extraordinario en estos versículos. Te recomiendo que leas este pasaje en casa, porque ahí comienza Dios a decirle algo muy interesante a David. Comienza a recordarle todo lo recorrido con él hasta ese momento. Comienza a decirle todo lo que ha estado con él y hasta el tiempo en el que ha llegado, y empieza a declarar promesa para su vida y para su familia. Comienza a declarar algo acerca de las generaciones que le van a seguir. Y comienza a declarar algo que incluso iba más allá de la trascendencia de sus hijos, que él ni siquiera imaginaba. Vemos cómo Dios comienza a revelar planes, unos planes que son más altos que nuestros planes. Unos planes que iban más allá que simplemente edificar un lugar donde su presencia descansara. Unos planes que iban más allá y abarcaban un propósito mucho más importante que el cuidar y guardar a su generación, a su familia y a sus hijos. Es interesante cómo Dios comienza a revelar a David y a declarar una palabra de bendición sobre su casa. Versículo 18, una vez que David recibe todo eso, dice David, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y me encanta porque David, después de escuchar todo lo que Dios ha declarado, de no enfadarse con él, porque por lo que ha escuchado, ¿cuántas veces nos enfadamos con Dios? Porque no escuchamos aún, dice, pero Dios, la intención que yo tenía era extraordinaria. ¿Por qué me paras los pies? ¿Por qué me corriges? ¿Por qué no me dejas avanzar en esa dirección? ¿Por qué no me dejas hacer esto o lo otro? David no hace eso. David dice, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que me traigas hasta aquí? Para que me traigas hasta este momento, y no solo eso, sino para que encima declares una bendición como la que has declarado sobre mi casa. Ahí David está reconociendo quién es él y a quién sirve. Amén. Está reconociendo la magnitud de lo que Dios está hablando. Yo creo que David, muchos piensan que David supo entender que aquella bendición que Dios estaba declarando sobre su casa iba a ser una bendición que iba más allá de simplemente unas generaciones. Iba más allá y que iba directamente en el plan del corazón de Dios para todas las generaciones venideras. Lo que Dios le está hablando inunda el corazón de David.
Y es que los planes de Dios, ¿sabes? Siempre son mayores que los nuestros. Amén. Los planes de Dios siempre son mayores que los nuestros. Y me encanta como un hombre como David supo escuchar y supo abrir su oído al plan de Dios para él. Aun cuando él tenía un plan bueno. Aun cuando él tenía un consejero confiable, aun cuando lo que él quería hacer era digno y iba a honrar a Dios, pero Dios tenía un plan mejor para él. Amén. Y solo podemos ver los planes mejores de Dios cuando reconocemos quiénes somos, cuando reconocemos quién es Él y cuando prestamos atención. Y sabemos tomar y rescatar su voz. En el versículo 19 dice: ¿es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puedo añadir? David, hablando contigo, todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. He cogido algunas frases del 19, 20 y 21. David es capaz de ver más allá. David es capaz de empezar a ver con los ojos de Dios. De empezar a prestar atención a lo que Dios está hablando y entender que esa proyección que Dios estaba declarando sobre su casa abarcaba hasta el Mesías. Abarcaba hasta ese enviado, hasta ese que había sido prometido, hasta ese que iba a traer algo diferente, el cual iba a cambiar la historia de la humanidad. Amén. El cual iba a cambiar la historia del hombre. Y él entiende: esto que está Dios declarando sobre mi casa es algo que me honra. Es algo que me honra. Porque es algo que está fundamentado y basado y afirmado en ese pacto de Dios eterno con su creación. En ese pacto de amor donde Dios quiere sostener a su pueblo. Donde Dios quiere sostener a su nación. Donde Dios iba a hacer cambios importantes. Versículo 22 dice: por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. David vio a Dios de la manera en que todos deberíamos de hacerlo. David vio a Dios de la manera en que tú y yo deberíamos conocerlo. David vio a Dios desde la misericordia y desde la gracia. Y eso indicaba algo muy importante, y es que él le conocía. Es que David era un hombre que estaba atento a él. Estaba atento a su voz y estaba atento al corazón. Y llegamos a ese versículo 25 donde le dice: confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo, sobre su casa. Y dice: y haz conforme a lo que has dicho. Es decir, haz lo que tú tienes que hacer. Haz lo que tú quieres hacer. Lo que ha salido de tu boca sea lo que se cumpla y no lo que haya en el anhelo, en el corazón de los hombres. Venimos en un año complicado. Venimos de un año difícil. Un año que nos ha sorprendido y hemos iniciado como te decía, con complicaciones quizás mayores. Quizás las cosas no van a mejor, sino que van a peor. Pero a pesar de eso, creemos que va a ser un tiempo. Por lo menos yo lo creo. No sé si tú saldrás en esta mañana creyéndolo o lo crees. Pero creemos que va a ser un tiempo donde Dios se va a mover de una manera sobrenatural. Amén. Donde Dios se va a mover de una manera en todo su poder, en todo su esplendor, en todos los aspectos. Creemos que es el tiempo del cumplimiento para muchas de las promesas que Él ha declarado. Y muchas veces nos vamos y empezamos a disparar nuestra mente ahí, ¡wow! Pero quiero decirte, lo sobrenatural de Dios comienza incluso en las cosas sencillas. Comienza en las cosas pequeñas. Lo sobrenatural comienza en que durante este año quizás tú no has tenido ninguna dificultad económica, ninguna dificultad a nivel sanitario. Comienza en que quizás tu fe se ha sostenido en medio de los ataques y en medio de las batallas y en medio de las luchas. Lo sobrenatural comienza en que quizás tu matrimonio se ha reforzado. Lo sobrenatural comienza en los pequeños detalles. Pero es que lo sobrenatural de Dios va desde lo cotidiano
hasta las cosas que no alcanza nuestro entendimiento. Y creemos que es el tiempo donde Él va a cumplir muchas de las promesas que ha declarado acerca de su pueblo y más concretamente acerca de esta congregación. Donde Dios va a traer cumplimiento acerca de palabras que ha declarado sobre ti. Por eso, hermanos, estamos en el momento donde tenemos que ser como David. Tenemos que aprender a escuchar el corazón de Dios y su consejo. Tenemos que aprender a escuchar su corazón, lo que Él nos habla, y no dispersarnos en nuestros propios pensamientos y objetivos. No encabezonarnos en que esto es bueno, lo he decidido, mi amigo me lo ha dicho, me lo ha apoyado, voy a por eso, aunque Dios esté diciendo lo contrario. Tenemos que aprender a escuchar lo que Él ha declarado. Y si algo aprendemos de la vida de David, es que él siempre supo regresar al latir del corazón de Dios. David no fue un hombre ejemplar. David no fue un hombre que nunca se equivocó. David no fue alguien que llevara una vida, que digas tú, vaya vida la de David. Si lees la vida de David, está llena de errores. Está llena de circunstancias muy reprochables. Y sabes, eso me da esperanza, porque si Dios amaba a David, me puede amar a mí también. Me puede amar a mí también. David, él no fue escogido por cómo era, sino fue escogido para lo que tuvo que vivir. Porque era alguien que se acercaba y que acudía al corazón de Dios cada día. Era alguien que sabía volver a su consejo. Era alguien que sabía prestar atención. Estamos en un tiempo donde es necesario escuchar la voz de Dios. Y por eso en esta mañana te he puesto como esa presencia ahí. La presencia del Espíritu Santo. Simbolizando unos labios, ¿no? Simbolizando ahí como una boca. Es necesario que este año aprendamos a escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y no es que esto sea nuevo, no es nuevo. Toda nuestra vida, desde que vinimos a los pies de Cristo, deberíamos haber estado escuchando la voz de Dios. Pero sí quiero decirte que vivimos tiempos donde nuevas voces se están levantando, donde nuevos consejos están llegando, donde más que nunca te entra de todo a través de una pantalla y te da cada uno su forma de pensar. Cualquiera coge un móvil, te graba un TikTok de 2 minutos y te da un consejo espiritual que muchas veces es correcto, pero otras veces te sueltan barbaridades por ahí. Tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Hay diferentes teorías, consejos, tendencias que se están implantando en la sociedad y en la iglesia, que se están implantando en medio de lo que es el pueblo de Dios. Y que nos está llevando, que está llevando al pueblo de Dios y a esta sociedad a confundirse, a distraerse y a perder la perspectiva de lo que Dios está obrando y de lo que Dios quiere hacer. Así que es tiempo de escuchar la voz de Dios. La palabra decía: ahora pues Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Pero para que eso ocurra, tenemos que aprender a escuchar su voz. Tenemos que aprender a dejar que el sonido de lo que Él dice penetre nuestro corazón. Dejar que su latir comience a entrar en nuestra vida. Por eso este año, escucha lo que Dios está hablando. Escucha. Abre tu oído a lo que Dios quiere hablarte, a lo que Dios va a hablar a la congregación. Es tiempo de poner atención y de concentrarnos en Él. Amén. David estuvo muy rápido y se dejó animar por el consejo de Natán. Y Dios tuvo que coger a Natán y decirle: Quillo, que no va por ahí lo que yo quiero. Damos gracias a Dios porque Natán supo actuar. Amén. Y David supo recapacitar. Pero ¿cuántas voces van a llegar a nuestro oído y nos van a decir: Quillo, por aquí? Escucha bien lo que Dios tiene para tu vida. Escucha bien lo que Dios tiene para este año.
No perdamos la perspectiva. Concéntrate en Él y actúa. Responde en acción. Es el tiempo donde vamos a vivir momentos en los que debemos estar atentos a lo que va a acontecer. Y solo prestando atención es que vamos a alcanzar esos momentos. Solo prestando atención es que vamos a ser capaces de vivir en el tiempo que Dios está marcando para este año. En medio de todo esto, Dios traía a nuestro corazón una palabra. En medio de todo esto, Dios ponía en nuestro corazón una palabra. Y golpeaba, y golpeaba, y golpeaba, y golpeaba. La palabra Shema. ¿Te suena? Escucha. Hay una oración en hebreo que se llama el Shema, que comienza precisamente con esa palabra. Escucha. Pero no se quedaba ahí, sino que lo hacía de forma repetitiva. Shema. 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 ¿Sabes lo que pretenden los hebreos cuando repiten un vocablo? Es enfatizar el significado de ese vocablo. Es enfatizar lo que eso significa y refuerza ese énfasis. Escucha, pero no escuches de cualquier manera, sino que escuches con atención. Escucha con atención. Presta atención en este tiempo. Presta atención en este año. La palabra Shema es muy común en la Biblia. Aparece en muchos momentos y en muchos aspectos. Y quiero dejaros, este va a ser el lema que nos va a presidir durante este año 2021. Shema, Shema. Presta atención. Muchas veces nos paramos en ese significado de escuchar, pero es mucho más rico el significado que encierra esta palabra, porque no solo significa escuchar o conectar ondas con el oído, que es lo que estáis haciendo en esta mañana conmigo y con el micrófono, sino que abarca mucho más. Tiene una mayor profundidad. Expresa, pon atención. Concéntrate en Él. Pero no solo implica eso, sino que dice concéntrate en Él y responde a lo que estás escuchando. Actívate, actúa, pero no te creas que acaba ahí. Me encanta esta palabra y cuando la estaba investigando un poquito, no termina eso significado, sino que queda mucho más. Porque esta palabra también se implica en pedir a Dios, en clamar a Dios que haga algo, que obre, que actúe, que se mueva en su poder y en su autoridad. Es decir, no solo es escucha tontamente, sino que es pon tu corazón, actúa y comienza a pedir a Dios que se mueva. Dile a Dios que se mueva, que obre, clama delante de Él. Ahora bien, es muy interesante porque cuando tomamos esa palabra y como te decía, repetimos 2 veces todo eso, cobra el doble de intensidad. Todo eso cobra el doble de fuerza. Y es escucha atentamente, presta atención. Y es que cuando se trata de escuchar con atención la voz de Dios, la respuesta que recibimos, ¿sabes cuál es? Guarda el pacto. Guarda el pacto. Shema implica que tú debes también mantener tu vida en esa santidad delante de Dios. Que tú debes mantener ese pacto de vida hecho, ya no un pacto bajo un sacrificio cualquiera, sino un pacto hecho en el sacrificio de la sangre de Jesús en el Calvario. Un pacto que viene a transformar y a cambiar nuestras vidas. En definitiva, implica obedecer, obediencia. Haz lo que Él dice. Porque Shema no solo se usa para escuchar, sino que también cuando tú quieres decir voy a obedecer, utilizas ese vocablo, obedecer. Es decir, hacer. Hacer. Shema implica cumplir los deseos de alguien que sabe más que tú y que yo. Cumplir la voluntad de alguien que sabe más que tú y que yo. Y que tiene
autoridad sobre nosotros. Y que tiene autoridad sobre nosotros. Así que cuando decimos Shema, Shema, estamos diciendo, te escucharé y haré lo que tú digas. Te escucharé y haré lo que tú digas. Porque estaremos poniendo atención. Y estaremos dejando que esa palabra que entra en nuestras vidas nos impulse a vivir en la manera que Él quiere que vivamos. Y hacer aquello que Él quiere que hagamos en el tiempo que Él determina que sea hecho. Amén. Así que termino en esta mañana, y si me ayudas, David, y así vamos marcando el final. David conoció a Dios y supo estar atento a sus tiempos. David fue alguien que tuvo el corazón cercano a Él y supo prestar atención a los acontecimientos que Dios tenía determinados. No solo con Él, sino con todo lo que venía detrás de Él. El Shema, esta oración del Shema, yo creo que fue una constante en su vida. Él supo escuchar. Él supo prestar atención. Y si algo Dios nos está hablando en este año, es eso. Es que es tiempo de escuchar. Es tiempo de prestar atención. Es tiempo del Shema, Shema. Escucha atentamente. Como su iglesia, como su pueblo, hermanos, debemos prestar atención en un año que ha empezado complicado. Y quizás los problemas, los temores y las complicaciones y las dificultades nos van a querer tapar la voz de Dios. Pero estamos en el año donde más que nunca debemos prestar atención. Prestar atención. Debemos escuchar claramente su voz, porque debemos entrar en su voluntad y en su propósito. Porque Él es el momento, como te decía, que tiene determinado para obrar pequeñas cosas, pero también cosas extraordinarias. Cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído. Es el año donde Dios se va a mover en el plano natural, pero también lo va a hacer en el plano sobrenatural. Es el tiempo donde Él se va a mover de una manera como nunca antes. Por eso os digo, iglesia, es el tiempo de prestar atención. Presta atención para no perder el consejo de Dios. Para no perder el tiempo en el que Dios va a estar orando y se va a estar moviendo. Para no desperdiciar la vida o los momentos en tus propios planes y dejar a un lado los planes de Dios y los tiempos y los momentos de Dios. Es el tiempo de entrar en sus planes. Es el tiempo de entrar en obediencia a Él. Es el tiempo de actuar. Es el tiempo de actuar. En definitiva, Shema, Shema no trata de otra cosa que de respetar al que está hablando. Del que habla a tu vida. Del que habla contigo. Y no me mires a mí, no soy yo. No es el que está delante de ti hoy, sino que Dios mismo es el que habla. Dios mismo es el que está hablando a tu corazón. Dios mismo es el que está hablando a tu vida de una forma profunda. Así que es el tiempo de escucharlo, de respetarlo y de hacer lo que Él diga. De obedecerle, de escuchar verdaderamente a Él. Y sabes, escuchar, prestar atención, requiere esfuerzo y acción. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Que este sea el tiempo donde la iglesia, la buena semilla, Shema, Shema. Que sea el tiempo donde, iglesia, prestamos atención a la voz de Dios, al corazón de Dios. Dios no busca hombres y mujeres perfectos. Busca hombres y mujeres que entiendan a dónde está el consejo. Que sepan escuchar su voz. Que sepan guardar el pacto. Que sepan caminar en santidad. Que sepan caminar en su voluntad. Y que actúen cada día según los tiempos y los momentos y los planes de Dios. Y Él, como dice Shema, Él escucha también el clamor y actúa
en lo natural y en lo sobrenatural. Y este es un año donde debemos prestar atención a lo que Dios va a estar obrando. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Dios. Señor, entendemos que tú nos estás introduciendo en un año nuevo. Un año donde tú quieres enfatizar una palabra, Dios. Donde tú quieres despertar algo que quizás tenemos que estar ahora un poquito más pendientes, más atentos. Señor, y nos está diciendo, hijo mío, hija mía, iglesia, presta atención. Presta atención a mi consejo, a mi voz, a mis tiempos. Porque cuando prestas atención eres capaz de ver cómo obro en lo natural y en lo sobrenatural. Eres capaz de ver los tiempos que se van desarrollando. Eres capaz de entrar y de poder ser parte de la extensión de mi reino. Eres capaz de ser parte de ese mover sobrenatural el cual voy a estar introduciendo. Señor, en esta mañana queremos prestar atención a tu voz. Señor, en esta mañana queremos ser un pueblo que se acerca a tu pecho, que pone su oído y que dice, Señor, háblame. Tu siervo te escucha atentamente. Pero eso implica que cuando escuche tu voz, voy a obedecer tu consejo. Voy a actuar, no me voy a quedar impasible. Y cuando escuche tu voz, incluso para decirme, pero necesitas cambiar, necesitas moldear tu vida, voy a buscar, Señor, esa renovación, ese tiempo de cambio. Voy a recordar ese pacto hecho en tu sangre, Dios. Y Señor, me voy a poner en tu alineación, Señor. Padre, en esta mañana siembra esta palabra en el corazón de tu iglesia. Que este sea el año donde podamos, Señor, prestar atención a lo que tú dices, a lo que tú haces y al tiempo en el cual tú te mueves. Y que lo hagamos caminando contigo, Señor. Caminando contigo, Señor. En obediencia y en santidad. Señor, gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no adoras a Dios un tiempo?